Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos al conversatorio mensual de Dignidad y Derecho. Este es un espacio académico, es un espacio de discusión académica, donde cada mes traemos a diferentes invitados que puedan hablarnos sobre sus investigaciones en el campo jurídico, especialmente en el campo de los derechos humanos y del derecho constitucional. Mi nombre es Pablo Praño, soy abogado de la organización Dignidad y Derecho. Y en la tarde de hoy tengo el gusto de presentarles a la profesora Johanna Froelich. Ella será nuestra invitada en el conversatorio del día de hoy. Johanna es abogada por la Universidad Católica de Hungría. También tiene un LLM en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos y un PhD en Derecho justamente por la Universidad Católica de Hungría. Ella actualmente funge como profesora de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile y también trabajó como docente y directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas en la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador. Adicionalmente, ella también es fundadora de la serie académico-jurídica de difusión continua denominada USFQ Law Working Papers en alianza con la Facultad de Derecho de la Universidad San Francisco. Johanna, es un gusto para mí recibirte en este conversatorio. Bienvenida, estamos siendo transmitidos también por nuestras redes sociales. Y pues Johanna nos va a ilustrar un poco sobre las enmiendas constitucionales en el Ecuador a partir de una investigación que ella publicó en 2021 en la Oxford University Press en New York University School of Law. Bienvenida, Johanna. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Es algo que me hace muy feliz regresar, aunque sea así, virtualmente a Ecuador y estar en una compañía de amigos de Ecuador, de la USFQ, mis amigos en Dignidad y Derecho y también de la USFQ Law Working Papers, que es como mi hijito, primer hijito chiquito y ahora más y más grande, crece rápidamente como todos los hijos. Y estoy muy feliz de verdad de estar aquí con ustedes. Voy a compartir mi pantalla porque he preparada una presentación sobre el tema de enmiendas constitucionales en Ecuador y también en otros países. Perdón, voy a poner no. A ver, slideshow, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, voy a hablar sobre las enmiendas constitucionales en Ecuador y en otros países y quiero llegar a una conclusión sobre qué tipo de reglas de enmiendas son mejores, digamos, para aumentar y fortalecer la autoridad de la Constitución. Si preferimos o deberíamos preferir reglas flexibles o reglas rígidas para cambiar la Constitución. Es muy importante ver las reglas, saber y mirar las reglas que son sobre cómo cambiar la Constitución, porque en esas reglas se refleja muchísimo la cultura constitucional de un país. Una regla que es súper rígida, que hace el proceso de cambio constitucional muy rígido, dice muchísimo sobre cómo funcionan las cosas en el país, qué tan fragmentado es la escena política, cómo es la cultura constitucional en general. Y también una regla que es súper flexible, es decir, cuando el cambio constitucional es bastante fácil, eso también dice mucho sobre la cultura constitucional de un cierto país. Entonces, no solo dices mucho sobre la cultura, sino también sobre el compromiso de la ciudadanía hacia la Constitución, la postura de la ciudadanía hacia la Constitución, si ellos lo siguen, si toman en serio, si toman en cuenta la Constitución y sus reglas o no. Entonces, en un Estado de Derecho, es un elemento muy importante.
cuando hablamos del cambio constitucional o enmiendas constitucionales, hay que hacer una diferenciación, porque cuando decimos que, si hablamos sobre las reglas del cambio constitucional, ahí hablamos sobre algo estrictamente formal, las reglas que pertenecen o que son sobre el proceso de cambio constitucional en el sentido formal, es decir, en la Constitución, cuáles son los órganos que pueden iniciar el procedimiento, cuáles otros órganos tienen el rol en ese proceso, cuántos años dura, etcétera, cuáles son las fases. Pero cuando decimos simplemente así como cambio constitucional, ahí hablamos algo mucho más amplio, ahí hablamos sobre el cambio constitucional que tiene como elemento las reglas formales del proceso del cambio constitucional, pero ahí ya incluimos muchas otras cosas de la escena política, sus efectos y causas sociales. Entonces, el cambio es algo más informal y no solo es sobre las reglas del cambio constitucional. Y en nuestro tiempo contemporáneo, en esa época, digamos, es muy de moda hablar sobre el cambio constitucional e incluir todos los otros aspectos de un cambio constitucional, social, político, etcétera. Y muchos dicen que las reglas formales estrictas sobre una enmienda tienen un rol que está disminuyendo continuamente. Es decir, las reglas sobre procedimientos no son tan relevantes porque todo depende de los actores políticos, todo depende del contexto constitucional. Yo diría que no. Yo en esta presentación voy a defender un poquito las reglas formales de un cambio constitucional y además, obviamente, de admitir que, claro, que todos los factores sociales, políticos son presentes, son hechos y obviamente muy importantes, pero deberíamos mantener el rol original de las reglas formales de un cambio constitucional, es decir, las normas sobre de una enmienda constitucional. ¿Cuáles son generalmente el marco conceptual en que la mayoría de las veces hablamos sobre enmiendas? Uno de los conceptos que siempre mencionamos son la flexibilidad y la estabilidad. Sí, flexibilidad quiere decir cuando un marco jurídico favorece un cambio más fácil de la Constitución. Y la estabilidad es, en cambio, un marco jurídico donde los cambios, enmiendas constitucionales o reformas no son tan fáciles, sino más bien cuando ponemos un límite de cuál partes de la Constitución puede ser cambiado, durante qué tiempo, con la participación de qué órganos, etc. Entonces, varias veces, más bien tal vez en todos los casos, podemos decir que los dos elementos siempre están presentes, ¿no? Que cualquier regla sobre una enmienda constitucional va a tener aspectos de flexibilidad y va a tener aspectos de estabilidad. Siempre están presentes los dos. Es como los dos lados de la misma moneda. Más que nada la pregunta es dónde está el énfasis en una constitución concreta. Y conocemos varios ejemplos, como los más famosos son las cláusulas de eternidad, que podemos decir que es un ejemplo de extrema rigidez, ¿verdad? Cuando ni es posible cambiar ciertas partes de la Constitución. No hablamos de flexibilidad en ese sentido, porque
ese artículo de la Constitución de Alemania dice que hay esta y ese artículo que no se puede cambiar, al menos durante la vida de esa Constitución en concreto. Entonces, eso es un ejemplo para una rigidez extrema. Después, podemos mencionar la Constitución de Japón, que también incluye cláusulas de eternidad y prácticamente ahí nunca han cambiado la Constitución. Es decir, hay reglas que permiten el cambio, una enmienda, pero nunca lo han hecho. Vamos a hablar un poquito más sobre Hungría, porque yo soy de Hungría y conozco muy bien, y es como también un poquito similar un laboratorio de las historias constitucionales, como aquí en América Latina, y de Ecuador también vamos a hablar más. Y hay otros ejemplos para una constitución bastante rígida, como la de Estados Unidos. No es tan rígido como en Alemania, al menos en el nivel positivo de las reglas, porque sí hay un procedimiento en que todas las partes de la Constitución sí pueden estar modificados, pero prácticamente es muy, muy difícil. India es un ejemplo para una constitución que en el nivel de sus reglas positivas es bastante flexible, pero por la práctica de la Corte Suprema, que inventó una doctrina sobre rigidez, es decir, una doctrina que dice que ciertas partes, sin embargo, eso no dice la Constitución, pero eso no importa. Y ciertas partes de la Constitución, si no pueden estar cambiados, es un ejemplo para una rigidez informal. También como Colombia de la región, donde la Corte Constitucional hizo algo similar que en India, inventando una doctrina sobre la separación de poder constituyente y poder constituido, que sirvió para decir que algunas partes de la Constitución, algunos artículos de la Constitución no se pueden cambiar por algunos valores que la Constitución garantiza y protege. Bueno, entonces pueden ver que hay varios ejemplos de las dos extremidades de la escena constitucional, y también hay varios ejemplos entre esos extremos. Aquí podemos ver que durante los años, y especialmente en nuestra época contemporánea, los países adoptan más y más constituciones. Eso no ha sido el caso en el siglo XIX ni al principio del siglo XX, cuando todavía los problemas sociales, políticos, no tenían un carácter constitucional tan fuerte como hoy, que hoy pensamos que todos los problemas pueden ser y deben ser solucionados a través de una constitución. Antes eso no fue la idea dominante. Y sobre los cambios constitucionales o enmiendas constitucionales, también podemos ver que el número de las constituciones o en que hay reglas sobre cómo cambiar, enmendar la Constitución, también ha crecido exponencialmente. Es decir, hay un marco teórico bastante fuerte, bastante relevante, parece, sobre cómo cambiar las constituciones, pero al mismo tiempo también crecen las opiniones que dicen que, pero ese marco jurídico no es tan relevante porque el contexto político, el carácter de los problemas sociales, etcétera, son más importantes. Entonces, estamos yendo hacia unas prácticas en que el procedimiento o está menos y menos relevante, o el procedimiento de las enmiendas incluyen elementos como
como como las referendas, que delegan, digamos, la decisión sobre las enmiendas al pueblo y hacen los actores clásicos como el Congreso o Parlamento menos relevantes y los actores distintas del mundo social más relevantes. Entonces, claro, todo eso porque parece, como ya he dicho, que las reglas de las enmiendas constitucionales no funcionan, que no funcionan bien o no son eficaces o no se reflejan los intereses de los actores políticos o son incapaces de generar un resultado que sea satisfecho para la sociedad. Hay varias, o puede ser varias ideas sobre por qué no funcionan, pero es algo que está pasando en varias partes del mundo. Aquí un pequeño intervalo sobre el caso ecuatoriano. En este artículo que mencionó Pablo al principio, yo trataba de mostrar la historia de los cambios constitucionales en Ecuador con el propósito de demostrar que en un contexto donde la Constitución y la cultura constitucional no es tan fuerte y la institucionalidad no es tan fuerte, en ese contexto vale más adoptar reglas flexibles, si quieren, muy flexibles, para fortalecer la autoridad de la Constitución, es decir, para proteger la autoridad de la Constitución. Y lo que encontré es que hay básicamente tres épocas de la historia constitucional en Ecuador y empezando con la primera fase y acercándonos hacia el presente, las reglas sobre cómo cambiar la Constitución empezaban a ser muy rígidas, y poco a poco cambiaron y se convirtieron más y más fáciles. Y ahora estamos en una fase que es un poco controversial, digamos, porque depende de muchísimo sobre cómo lo interpretamos y es también muy complejo, entonces hay bastante espacio para interpretación que no necesariamente hace el problema más fácil. Pero bueno, empezando con la primera etapa, con la primera fase, entre 1830 y 1895, habían 10 constituciones y todas esas constituciones contenían varias reglas sobre cómo, o sea, límites con respecto a las enmiendas constitucionales, varios periodos de espera, es decir, que había esperar después de adoptar una constitución, habían 3, 4, 5 años durante que el Congreso ni podía iniciar un cambio constitucional, o periodo de espera entre los 2 o 3 o más fases de debates. Siempre había una mayoría calificada de adopción frente al Congreso, 3 o más debates consecutivas. Varias veces cuando ya una constitución o una enmienda estaba adoptada, tenían que esperar hasta que se instale la siguiente legislación y solo la siguiente legislación podía adoptar como finalmente. Y encima de todo eso, había 6 constituciones dentro de 10 que tenían cláusulas de eternidad. Es decir, fue prácticamente imposible cambiar la Constitución. Es decir, si uno ve que chuta,
tenemos todos esos problemas en la sociedad, tenemos todos esos problemas en el sistema electoral, el sistema de ejecutivo, etcétera. Necesitamos reformas, pero la Constitución no nos deja hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ponemos al lado de lo que dice la Constitución y vamos a hacer sí o sí, porque lo necesitamos. Y entonces, cuando salimos del marco normativo de la Constitución, no hay nada que nos va a limitar y necesitamos salir del marco normativo de la Constitución porque si no, no vamos a poder hacer nada. Entonces, ahora estamos completamente libres de hacer cualquier cosa que queremos porque ya estamos en el territorio extraconstitucional y no nos limita nada. Entonces, es bastante peligroso y de verdad eso lo que pasó durante esos años iniciales de la historia constitucional en Ecuador. En la segunda fase, entre 1895 y 1960, habían 6 nuevas constituciones, y ya podemos ver algún cambio en el acercamiento de los cambios constitucionales. Ya varias limitaciones desaparecieron, pero se mantuvieron varias también, como la mayoría calificada, periodos de espera de 4 años, ya desaparecieron las cláusulas de eternidad y con eso subió el promedio de la vida de las constituciones de 6.5 a 11 años, que ya es bastante con el estándar latinoamericano. Entonces, pero todavía la práctica se mantuvo, es decir, siempre había esa oportunidad extraconstitucional de no tomarse cuenta de lo que dice la Constitución, porque todavía es súper difícil, no tenemos o no tenían supuestamente ese acuerdo amplio, un compromiso hacia el texto de la Constitución, un compromiso hacia cumplir con la Constitución. Entonces, pueda imaginarse que durante esos 65 años no había ni una enmienda formalmente adoptada en Ecuador. Y podemos imaginar que durante esos 65 años no había cambios constitucionales. Sí, claro, muchísimos, ¿verdad? Habían más bien cambios constitucionales radicales en ese tiempo. Habían, como aquí estoy tratando de alistar algunos ejemplos, por ejemplo, de 38, cuando el presidente Aurelio Mosquera Narváez restableció la Constitución de 1906, un cambio constitucional bastante, ¿verdad? Porque cambió toda la Constitución. También habían varias reformas del sistema electoral, del poder ejecutivo, un coup d'état y crear un Council de Estado que tenía algo parecido que una revisión constitucional. Varios cambios, pero todo extraconstitucional. Y bueno, en la tercera fase de las enmiendas, perdón, aquí veo algo en inglés que no fue de propósito, disculpen. Pero aquí ya entramos a la fase donde ya hay más y más referendas populares, es decir, aparece esa nueva tendencia de dar ese poder o compartir el poder de cambiar la Constitución con el pueblo, que es obviamente nuevo elemento en los cambios constitucionales. Durante esos años, casi 50 años, habían 4 constituciones en Ecuador y la práctica de sobrepasar la Constitución por leyes ordinarias sí, en varias instancias se mantuvo. Les estoy mostrando algunos ejemplos de 72, 79 o la nueva Constitución de 98, todos ejemplos sobre cambios que sí son
cambios constitucionales, es decir, la Constitución debería no solo contener reglas sobre esas acciones o esos actos, sino debería mantener su autoridad, su palabra sobre esos actos constitucionales. Pero eso no pasó cuando suspendieron la Corte Suprema durante la presidencia de Lucio Gutiérrez, no pasó cuando dijeron que Fabián Alarcón es un presidente interim, porque ese concepto no existió en la Constitución de 98, etcétera, etcétera. Bueno, el siguiente constitución, de lo que no voy a hablar mucho, porque todos ya conocen muy bien las reglas de la Constitución 2008. Esas reglas son reglas gradualmente progresivas, es decir, hay tres diferentes diseños constitucionales para enmiendas. El primero es por la legislación, después por una referenda y después una reforma constitucional cuando las dos vías tienen que estar presentes al mismo tiempo, es decir, con la legislación y también comprobar con una referenda constitucional para los temas más urgentes o más difíciles. Aquí podemos ver que más o menos lo que ya les he contado, que habían varias constituciones y varios cambios constitucionales durante la historia constitucional de Ecuador. Es decir, estamos enfrentándonos con una abundancia de enmiendas constitucionales, pero ninguna de estos muestran los cambios formales ni los cambios de factos. Y lo que yo quisiera hablar es el último categoría, los cambios de factos. Voy a hablar sobre esto al final. Ahora permítanme contar qué significa los cambios informales antes de continuar. Entonces, cambios formales, lo que hemos hablado, ¿verdad? Las reglas positivas explícitas en la Constitución sobre cómo cambia la Constitución. Los cambios informales son cambios que se generan dentro del marco constitucional, pero no según el proceso de enmiendas constitucionales. Por ejemplo, ese es el caso de los Estados Unidos, donde, sin embargo, existe ese proceso de cambio constitucional por el Congreso y el Senado y se define varios mayorías calificados, pero en general donde pasa el cambio constitucional es el Corte Suprema, que genera un cambio informal sobre la Constitución, y por eso hablan ahí sobre la Constitución invisible, porque la Corte Suprema, a través de su interpretación y a través de su jurisprudencia, cambia, está puliendo, está modificando la Constitución, y eso se llama cambio informal. Y lo que yo voy a hablar al final son los cambios de factos, que ni son formales ni son informales, sino son completamente extraconstitucionales. Entonces, si nuestra pregunta es, ¿cuál tipo de cambio constitucional deberíamos elegir o preferir si queremos proteger la autoridad de la Constitución, si nos interesa defender y mantener la normatividad de la Constitución? ¿Cuál proceso o qué tipo de enmienda o qué tipo de proceso deberíamos preferir? Entonces, esa pregunta va hacia los factores que tienen un impacto en la autoridad de la Constitución. Y
aquí hay varias opiniones. ¿De qué depende entonces la fuerza de la autoridad de la Constitución? Bueno, siempre debemos mencionar las reglas, el diseño constitucional, pero algunos dicen que eso depende del contexto, contexto político. Y aquí podemos mencionar la historia húngara, cuando al principio del cambio de régimen nosotros formamos una mesa redonda que obviamente no había regulada dentro de la Constitución soviética, obviamente. Entonces, eso fue un pacto social que, y con su contexto político, el contexto político ayudó bastante en la legitimización de esa mesa redonda que no había regulada en la Constitución, o hace ya casi 13 años o 13 años, cuando ganó por la primera vez el gobierno actual con una supermayoría en nuestro parlamento anterior. Ahí ese contexto político, una victoria tan amplia y tan fuerte, contribuyó a la legitimidad de las enmiendas que ellos, ese sistema político generó. Otras opiniones dicen que además de las reglas, lo que depende de la autoridad de la Constitución son lo que dicen las Cortes y la fragmentación política. La fragmentación política quiere decir como la fuerza de un bloque singular, digamos, dentro de la escena política. Es decir, si hay un partido que básicamente manda todo el resto, y no hay otros partidos fuertes, sino solo hay un partido único que logra controlar toda la escena política, entonces no hay fragmentación. Y en ese escenario, obviamente, podemos estar o deberemos estar preocupados de que ese partido político va a sobrepasar las reglas, va a sobreponerse encima de las reglas de la Constitución y escoge vías extraconstitucionales para cambiar la Constitución contra lo que dicen las reglas positivas. Pero donde hay al menos dos o más partidos fuertes, es decir, la escena política está fragmentada entre varios partidos políticos, ahí sabemos que esos partidos políticos van a tener que buscar un compromiso, van a tener que buscar un acuerdo entre ellos, y ninguno solo va a tener el poder de cambiar la Constitución, es decir, las reglas de la Constitución supuestamente van a estar ejecutadas en la práctica real. Otros dicen, como Ginsburg y Melton, que existe algo que se llama la cultura de enmiendas. Y esa cultura de enmiendas en América Latina, como el mismo Mauricio García Villegas o Jorge Esquirol y otros dicen, se relaciona mucho con factores de emoción, con factores extrajurídicos, y se relaciona mucho sobre cómo la gente mira hacia la Constitución, qué significa la Constitución para la gente. Y aquí en esa cultura, más que nada, es una aspiración, es una esperanza, es algo que ojalá que va a pasar en algún punto en el futuro, pero no son reglas, en el sentido de que lo que dice la Constitución limite mis acciones personalmente, mías, en mi vida concreta, mis acciones concretas. Esa mirada falta bastante. Entonces, en esa cultura de enmiendas, obviamente, las reglas positivas sobre las enmiendas no van a estar muy fuertes. Y aquí llegamos entonces al concepto de facto enmiendas, que son, por ejemplo, coup d'états, revoluciones,
reinstalaciones de constituciones anteriores, o simplemente denunciar una Corte Suprema entera y causar una vacancia constitucional por años, etcétera. Cambios que no tienen que ver nada con lo que dice la Constitución. Y bueno, llegando a las conclusiones, la pregunta es entonces, ¿cuál tipo de cambios constitucionales deberíamos preferir? ¿Cambios formales? ¿Cambios informales? Tenemos un deber de evitar cambios de factos. ¿Por qué no son buenos los cambios de factos? ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando pasan y dejamos pasar los cambios de factos, no logramos canalizar un proceso que es sobre el rediseño de poderes. Todo ese proceso de rediseño de poderes pasa afuera de la Constitución, afuera de un marco jurídico, está en la tierra de nadie, ¿verdad? Está donde no hay ninguna limitación que uno puede formalmente justificar, sino existe solo la ley de la fuerza, la ley de los poderes, quién es más fuerte, quién tiene bajo de su control la milicia, quién tiene bajo de su control la media o las vías. Las medias, quiénes tienen bajo de su control, no sé, las cortes, etcétera. Entonces, visibilizar y canalizar todos los esfuerzos de cambiar la Constitución causa transparencia y genera limitaciones, aunque un partido tiene mucho poder, aunque un partido tiene una mayoría grande, todo eso, los procesos positivos dentro de la Constitución, sí nos ayudan a generar un balance entre el poder que sí uno puede ejecutar dentro también del mismo marco político y los abusos de los poderes. Es decir, también eso nos ayuda con la legitimización de la nueva constitución o un cambio constitucional que es muy importante. Y aquí, obviamente, estamos hablando sobre el Estado de Derecho, ¿verdad? ¿Por qué es importante proteger y defender el Estado de Derecho y no el Estado de la mayoría o del Estado de los que tienen el poder, sino el Estado de lo que dice el derecho, de lo que dice la Constitución? Y obviamente todo lo que hacen los actores constitucionales, los órganos constitucionales, tiene un gran impacto en la imagen o en la imagen que se genera dentro de la sociedad sobre la Constitución, ¿verdad? Si es relevante o no, si vale la pena de cumplir con ella o no. Entonces, como conclusiones ya más concretas, podemos decir, apoyando con varios ejemplos, que si la fuerza de la normatividad de la ley o de la Constitución está alta, las reglas las reglas de enmiendas constitucionales se cumplen con más frecuencia. Es decir, si hay ese compromiso, si los actores constitucionales, jurídicos, políticos, se comprometen hacia la autoridad de la Constitución, van a canalizar sus intereses dentro de la Constitución y van a cumplir con las reglas de enmiendas. Y donde esa fuerza de la normatividad no existe o está muy baja, muy probablemente van a pasar cambios extraconstitucionales. ¿Y cómo podemos evitar esos cambios de facto si lo queremos evitar? Ojalá.
con honestidad constitucional, con reglas que se reflejan la realidad constitucional, es decir, si hay una escena social político muy fragmentada, entonces no adoptemos reglas que son súper estrictas y rígidas, porque nadie va a poder demostrar un acuerdo tan alto cuando todos estamos contra todos. Cuando es muy difícil encontrar un base común sobre incluso los asuntos más básicos, entonces no deberíamos aspirar hacia un acuerdo tan alto y hacia reglas muy rígidas, sino deberíamos dejar fluir un poquito el procedimiento y las negociaciones en el territorio de política clásica, dentro de las organizaciones de política clásica, y dejarlos estar visibilizados dentro de la Constitución y adoptar reglas más flexibles. Porque sí, como ya he mencionado, porque eso genera confianza, eso genera visibilidad y transparencia, y eso ayuda en la legitimización de la Constitución y cualquier cambio, y genera la protección del Estado de Derecho y al final su legitimidad y autoridad. Muchas gracias. Creo que utilicé bastante tiempo. Disculpen, y si tienen preguntas, estaría muy, muy feliz de contestar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joana. Yo creo que ha sido una participación excelente, un estudio muy profundo del que tú realizas en el artículo y en la exposición tanto de Derecho Constitucional comparado como un poco de historia jurídica del Ecuador. Vemos también a muchas personas contentas en el chat. Tengo algunas preguntas, si es que podemos pasar por este lado, siempre igual recordando a todas las personas que nos están viendo que pueden también proponer sus preguntas en el chat o en el cajón de preguntas y respuestas, y las iremos leyendo y respondiendo de forma ordenada. Entonces, bueno, en primera instancia yo quisiera preguntarte, Joana, respecto de tu opinión en las reformas e interpretaciones a la Constitución realizadas por medio de sentencias de la Corte Constitucional, digamos, actual, ¿no es cierto? En el Ecuador, en el periodo actual, ha habido varios pronunciamientos de la Corte donde ya se había una reforma o había una interpretación un poco más extensiva a través de instrumentos internacionales. Hay, digamos, de alguna manera ya modificaciones o interpretaciones de la Constitución. Esto se parece a esta figura de la Constitución invisible que tú mencionabas en la Corte Suprema de Estados Unidos. O sea, el ejemplo de Estados Unidos es bastante especial porque ahí hablamos de una práctica consistente de stare decisis, es decir, dentro del sistema de precedentes, ¿verdad? Ya de 150 varios años. Entonces, ahí donde existe un sistema de precedentes, la Corte Suprema puede, con la fuerza de la Constitución y con la facultad ofrecido por la Constitución, decidir casos y controversias para toda la nación en el nivel federal. Entonces, ahí, incluso, como sabemos, el control de constitucionalidad es algo que la Suprema Constitución Federal creó, lo inventó, y existe solo porque la Corte Suprema lo dijo. Y después porque lo siguieron esa sentencia consistentemente, y ahora hay varias décadas de práctica consistente sobre esa institución. Entonces, yo no diría que
uno puede o debería escribir una constitución paralela. Una constitución paralela en un sistema de derecho civil no es lo mismo que la jurisprudencia consistente de la Corte Suprema de un sistema precedente, de precedentes. Y bueno, en el sistema civil y también es aún más en el sistema de precedentes, hay reglas de interpretación constitucional, reglas que la comunidad de abogados y la comunidad jurídico, digamos, y las comunidades de las cortes tienen que crear y mantener con una práctica consistente, porque solo van a funcionar como reglas si nosotros lo hacemos funcionar como reglas. Si no seguimos ni nuestras sentencias propias, ahí no hay una práctica consistente y las palabras y las frases o las reglas se pierden su significado o su significado se vuelve a ser muy, no sé si es una palabra en español, pero malable, como algo que cambia su forma, que cambia su contenido bastante fácil. Entonces, creo que cualquier corte constitucional, sea la ecuatoriana o otras, deberían, por su autoridad, por proteger su propia autoridad y la autoridad de la Constitución con que están funcionando, por eso deberían empezar el trabajo de interpretación constitucional con el texto y luego pueden hacer una argumentación para que utilizan varias fuentes y métodos incluso, pero siempre con la condición de poder justificar el resultado, la decisión con el texto de la Constitución. No sé si logré contestar la pregunta. Sí, Joana, excelente, muchas gracias. Paso con otra pregunta. Antes de pasar igual a las preguntas del público, en virtud de toda esta investigación histórico-jurídica que has realizado de las constituciones del Ecuador frente a la que tenemos actualmente desde 2008, ¿cuáles reglas de enmienda constitucional modificarías tú de nuestra constitución actual? ¿Tienen sentido las cláusulas de eternidad que mantenemos en la constitución del 2008? Yo creo que yo soy, no de principio, en el sentido que yo reconozco que hay situaciones cuando hay que cambiar la Constitución, hay que cambiar las leyes y obvio, o sea, ni hay que explicar eso, pero yo creo que nuestra tarea como abogados es mucho más, se enfoca mucho más a tratar de pulir, interpretar los conceptos que ya están en la Constitución o ya están en las leyes y dentro de ya las palabras, frases, ya dentro del lenguaje de la Constitución y de las leyes, nuestra tarea como abogados es hacerlo funcionar. Entonces, tenemos esa tarea, esa responsabilidad conceptual y argumentativa, que en vez de cada vez cambiar el texto de la Constitución, nuestro trabajo es lograr que con el texto actual funcione la cosa, lograr buscar y encontrar una solución dentro de lo que tenemos. No solo porque el proceso de adopción de las leyes y la adopción de la Constitución es bastante político y eso es más ajeno para nosotros abogados, ¿verdad? Sino también porque siempre el texto va a tener algunos problemas. El texto nunca puede ser completamente ni consistente ni claro, ni los dos al mismo tiempo. Es decir, siempre vamos a tener que utilizar nuestra inteligencia
y sabiduría para arreglar la situación dentro del texto que tenemos. Y claro que hay esos problemas extremas cuando, no sé, si una constitución comete un error enorme de, no sé, no dar el derecho a voto a las mujeres. Entonces, ahí sí, chuta, eso hay que enmendar. Pero afuera de esas extremidades, esos extremos, nuestra tarea es hacerlo funcionar en la situación extrema. Entonces, yo diría que yo no modificaría, si es posible, nada, sino haría el trabajo de los abogados. Perfecto, Ariana, muchas gracias. Paso con ahora las preguntas del público. Es una pregunta, la voy a leer completa para no perder el contexto, pero sobre todo se refiere a estas limitaciones que tiene la Constitución en materia de enmienda por medio de el referéndum y la consulta popular. En Ecuador, dice la pregunta, cualquier cambio de la Constitución que tenga relación con temas de fondo, como elementos constitutivos del Estado, restricciones de derechos y garantías, requiere pronunciamiento previo de la Corte Constitucional. Aún para convocar la Asamblea Constituyente se requiere que esto se haga a través de la consulta popular. Sin embargo, si la representatividad necesaria prevista en la Constitución requiere un dictamen previo de la Corte Constitucional, esto nos dejaría en manos de 9 jueces la decisión de la estructura fundamental del marco constitucional. ¿Es legítimo esto? Me suena mucho a, por ejemplo, el ejemplo que tú propones en el texto de el límite de la reelección, ¿no es cierto?, que fue modificado indistintamente por las diferentes conformaciones de la Corte. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, bueno, creo que el paradigma constitucional en que vivimos, según el paradigma constitucional en que vivimos, el control constitucionalidad por una corte independiente de corte constitucionalidad es algo indispensable. Entonces, en ese esquema, la Corte Constitucional debe tener la facultad de como tener la última palabra sobre lo que significa la Constitución. Y sus sentencias deben ser cumplidas. Eso es como un estándar de Estado de Derecho constitucional en varios países. En este momento, en Israel, ¿verdad? No sé si ustedes lo siguen, ahí hay un reforma judicial en marcha donde quitarían esa facultad de la Corte Suprema, la última palabra sobre asuntos constitucionales. Y yo diría que hay una razón, una justificación muy importante por lo que todos los órganos de la mayoría deben estar limitados por la Constitución, por lo que dice la Constitución. Y una Corte Constitucional y los jueces constitucionales en ese esquema deben ser los servidores de la Constitución, servir en el nombre de la Constitución y no como hombres, o sea, ver o ayudar esa visión sobre control de constitucionalidad que es como la decisión de 9 personas o lo que sea, 12 personas, lo que sea. Eso es una mirada de un sistema donde se abusan el control de constitucionalidad. Pero eso no es necesario. En un sistema donde no se abusan el control de constitucionalidad, no deberíamos ver las sentencias como la decisión de 9 personas, porque en ese sentido, claro que no es justificable. ¿Por qué sería justificable cualquier 9 personas decidir sobre lo que dice la Constitución? No. Pero ellos actúan en el nombre de la Constitución con la base del lenguaje y texto de la palabra de la Constitución. Es decir, deberían
alejarse de sus personas en un cierto sentido, de sus intereses, obviamente, y poner sus mejores intenciones y sus propias visiones del país, de los problemas, del mundo, porque es inevitable y yo diría que deseable al mismo tiempo. Poner todo ese esfuerzo, energía y inspiración y visión para servir lo que dice la Constitución. Y sí, así es legítimo, es legítimo, porque necesitamos poner nuestra confianza en algún tipo de corte, en algún tipo de grupo de personas quienes van a ejecutar valores contra mayorías. Porque sí, a veces hay que decidir contra la mayoría, porque solo porque la mayoría dice algo no es correcto, solo porque la mayoría dice algo no es valioso, puede ser muy, muy dañoso, muy mal. Entonces, debemos encontrar las personas correctas en un diseño correcto, en un procedimiento correcto que van a ejecutar la palabra de la Constitución. Excelente, Joana, muchas gracias. Pasamos con la última pregunta, en honor al tiempo. Nos preguntan por aquí, ¿cuál es la diferencia más relevante entre los cambios de facto en Europa y en Latinoamérica? Buena pregunta. Tal vez yo diría que los cambios de facto en América Latina, al menos lo que yo he visto, y obviamente hace falta mucha investigación para poder decir en América Latina, porque es muchísima investigación y es muy abundante la historia constitucional, pero tal vez son más bruscos, más evidentes, más violentes, si quieren. O sea, si pasa un cambio de facto, es muy evidente, porque ahí van y marchan y ocupan la Corte Constitucional o el Congreso. O sea, es como de facto en una manera muy brusca. Y tal vez actualmente en Europa es más sutil, es más difícil darse cuenta, porque todo, por ejemplo, en Hungría, lo que yo conozco más y por no decir nada de lo que no, de lo que no sé verdaderamente, es que todos los cambios son más que nada informales. Entonces, es muy raro, sería muy raro ya un coup d'état, o sería muy raro destitucionar el presidente, o sería muy extremo volver a una constitución anterior sin cambiar formalmente la constitución. Sería muy extremo. Eso diría así, sin más investigación. Ojalá que sirva la respuesta. Muchísimas gracias, Joana. Yo creo que sí, ha sido un conversatorio en efecto muy fructífero y sobre todo de un tema muy actual, considerando pues que hace poco aquí en Ecuador justamente hubo un referéndum en función de algunas enmiendas constitucionales que no pasaron. En todo caso, muchas gracias, Joana. Siempre eres bienvenida aquí a Dignidad y Derecho para que sigas compartiéndonos de tu conocimiento, de tu experiencia, de tus investigaciones. Pues aquí tienes un asidero muy grande. Y pues por supuesto también agradecer también a las personas que conforman USFQ, los Working Papers, que nos han ayudado también con la difusión de este conversatorio. Sin más, te dejo entonces unas palabras de despedida. Y pues invito igual a la gente que nos está escuchando a seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, como Dignidad y Derecho, y también nuestra página web dignidadyderecho.org, donde pueden unirse a nuestro newsletter y recibir noticias y actualizaciones y demás invitaciones a conversatorios como este que hemos realizado con la profesora Joana Froelich desde Chile. Muchísimas gracias, Joana. Muchísimas gracias, Pablo. Yo también agradezco a todos quienes
nos han acompañado aquí y por el Dignidad Derecho que me invitó, que siempre estoy más que disponible y con muchísimo gusto y amor vengo y también a USFQ, Law Working Papers y todo el equipo. Y como palabras de cerrar, diría que lo que ustedes pueden hacer, varias cosas, ¿verdad? Pero es muy importante desafiarnos con una diversidad de opiniones. Es como mantener nuestra capacidad de sorprender, mantener que estamos listos de ir más allá de lo que es cómodo. Eso es lo que ustedes pueden contribuir a la cultura constitucional, que inviten personas con quienes no están de acuerdo, inviten todos quienes tienen buenos argumentos, quienes quieren entender lo que el otro dice, quienes tienen esa apertura de buscar lo que es bueno para el país, lo que es bueno para nosotros, para ustedes, quienes tienen ese compromiso a hacer bien. Que formen esa comunidad y cultura sin miedo. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana. En efecto, es muy importante rodearnos de diversas opiniones para construir juntos un Estado de Derecho y, pues, por supuesto, seguir también en estas investigaciones jurídicas, incluso histórico-jurídicas como la que ha realizado Joana en esta materia, para, pues, el mejoramiento de, el Estado de Derecho y las estructuras que tenemos aquí en el Ecuador, pero también en otros países. Nuevamente, muchas gracias, Joana, muchas gracias a USPQ, los Working Papers y a todas las personas que asistieron a este conversatorio. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego.